Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de David Barnett. Hace no mucho tiempo estaba en Netflix buscando algo que ver y me encontré con esta serie que ven acá, que sería la de Soy un asesino, en la cual muestran diferentes casos con los puntos de vista de aquellos que ahora cumplen su condena. Se centra en cómo llegaron a cometer el crimen, quiénes eran antes de eso, detalles que a ustedes podría gustarles, así que si quieren ir a verla, ahí está. Se llama Soy un asesino o I am a killer en inglés. No es una promoción, ya quisiera yo que me pagara Netflix por promocionar sus series, pero no lo es. En eso que estaba viendo algunos capítulos me encontré con el caso de David Barnett. Y puede que haya estado sensible porque estaba justamente haciendo el guión de Johnny Gosch para esa época, pero me conmovió. Así que decidí contarles la historia de David en este video para que entiendan un poco más por qué me conmovió a mí y qué se puede hacer respecto a lo que le sucedió. También me pareció una buena idea para conocer las opiniones de distintas personas que tal vez tengan una diferente a la mía. Me voy a limitar a dar mi última opinión acerca de este caso al final, así tenemos una discusión un poco más interesante. No tengo más que decir, así que acá arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y comencemos. Él es David Barnett, quien en 1996 mató a sus dos abuelos. El primer informe decía que los había esperado en su casa, habiendo entrado sin su permiso. Después de cometer el crimen, robó su auto y $120 en efectivo. Al día siguiente, sin embargo, confesó todo, recreó el crimen ante la policía y después de 16 horas de deliberación fue condenado a muerte. Pero, ¿por qué estamos hablando de él y por qué sigue vivo a día de hoy? Empecemos de nuevo. Él es David Barnett. Nació en San Luis, Missouri, y desde el comienzo de su vida no vivió en un mismo lugar por mucho tiempo. En un principio su madre no lo quería, no lo cuidaba demasiado y terminó viviendo con un amigo de ella, Robert Biggerstaff, que es el hombre que ven ahora mismo. No era tampoco una buena figura paterna, se emborrachaba a menudo y terminaba en la cárcel unos días. Según lo que el mismo David cuenta sobre sus primeros años de vida, estuvo llena de abuso. No solo negligencia por parte de los adultos encargados de cuidarlo, sino que además abuso sexual y golpes muy fuertes. Lo dejaban muy descuidado todo el tiempo con la ropa sucia, sin bañar por varios días. Incluso hubo días en los cuales no era alimentado y tenía que buscar comida por él mismo. Básicamente describiendo que lo tenía que hacer forzando máquinas expendedoras para que le dieran algo de comer. Fue recién entre sus 4 y 5 años que Servicios Sociales se lo llevó de ahí. Lo cuidaron, le dieron un lugar limpio, un lugar bueno donde dormir, hasta que Robert fue a visitarlo. No sé exactamente qué medidas de seguridad tomaron, ya que él no era de fiar en lo más mínimo, pero los dejaron un rato solos para conversar y jugar. Esa era la idea. Sin embargo, Robert, cuando nadie lo estaba viendo, tomó al niño y se lo llevó de ahí. Lo conservó porque sabía que lo estaban buscando en la baulera del auto, sin alimentarlo durante varios días. No sabemos siquiera cuál era el propósito de habérselo llevado, ni cuál era el propósito detrás de simplemente tenerlo con él. No sabemos por qué lo acogió después de que su madre lo dejó, no sabemos exactamente qué quería, pero lo tenía ahí, lo dejaba ahí para dormir, le daba comida cada tantos días y un día fue atrapado nuevamente. Le sacaron a David y lo mandaron a la cárcel durante un tiempo. David jamás lo volvió a ver. No hay muchas noticias acerca de qué pasó con Robert después de esto. Solamente se habla durante el juicio sobre él, diciendo que era el padre de David. Sin embargo, en ese mismo juicio se declara que no, que el padre biológico era un hombre llamado Joseph Michael Castaldi. De modo que después de rescatarlo de esta persona, mantuvieron a David en adopción durante un tiempo, hasta que fue acogido por la familia Rims, quienes lo cuidaron lo más que pudieron. Para este momento de su vida, David tenía unos 6 años y medio y él lo estaba pasando muy bien. Esta familia le dio un hogar, lo comprendió y por primera vez este chico sintió que tenía padres. Sin embargo, otra vez la felicidad de David duraría muy poco. Lamentablemente, a la señora a la cual llamaba madre en ese momento, Rita, le salió una buena oferta de trabajo en otro continente.
así que se tenía que ir, por lo cual la familia también se iba con ella. Pero lo que no podían hacer era llevarse a David. No explican exactamente por qué en el documental, ni tampoco en varias otras noticias. Tal vez había un problema legal detrás, lo cual es muy probable. No habían pasado mucho tiempo juntos, solo habían pasado 6 meses, así que es probable que servicios sociales no les permitiera llevárselo. Así que David fue separado de su nueva familia y puesto en adopción. En ese momento él tenía 7 años y era todavía muy pequeño y no entendía todo lo que pasaba a su alrededor. Así que, teniendo sus experiencias de vida, pensó que había hecho algo mal y que lo estaban abandonando porque él era malo y no porque había un problema con la adopción. Cosa que evidentemente lo marcó en ese momento. No solo no quería ser tocado por otras personas, sino que aparte se odiaba a sí mismo. Había comenzado a pensar que era un chico con una mala conducta o algo por el estilo. Pero es entonces, un año después, a los 8 años, que conoce a un hombre llamado John Barnett, quien había expresado que quería adoptarlo. Las primeras impresiones que tuvo de John fueron muy buenas. Él se veía inteligente, cariñoso, una persona, según su perspectiva de ese momento, muy buena. Pero además se sintió comprendido por él, ya que desde un principio no lo tocaba, es decir, no le tocaba el hombro ni las manos. Era como si entendiera que él había sido abusado muchas veces y había sido dejado de lado y por lo tanto no confiaba en las demás personas, así que sintió que lo estaba tratando con mucho respeto, por lo cual aceptó ser adoptado. Una vez adoptado por John, se mudó junto a él a su casa en Webster Groves, un lugar completamente diferente a donde él había crecido. Las casas estaban en buenas condiciones, los patios estaban cuidados, tenía su propio cuarto donde podía dormir tranquilo. Por fin David era feliz, podía decir que estaba bien cuidado. Sin embargo, al poco tiempo John comenzó a maltratarlo apenas. Comenzó con algunos golpes leves y fue aumentando cada vez más cuando él no cumplía con sus altas expectativas. Sin embargo, a la vez que lo golpeaba, había una compensación detrás de eso. Cada vez que le hacía mal, intentaba darle cariño, por así decirlo. Más bien terminó siendo una estrategia de grooming. A lo que me refiero es que la compensación eran caricias demasiado cercanas. Lo sentaba en su regazo, le pedía que viniera y poco a poco comenzaba a besarlo. Fue escalando, cada vez que se sentaba en el regazo le hacía cosas un poco peores. Pasó de besos a tocarlo de manera indebida, cosa que David sabía que estaba mal. Él no lo sentía bien en lo más mínimo y cada vez que pasaba esto se volvía inconsciente de una manera. Olvidaba lo que estaba pasando porque él se decía a sí mismo que si quería sobrevivir a eso, tenía que olvidarlo. Y así fue, cada vez que esto pasaba, él simplemente perdía la conciencia. Esto me parece un detalle muy interesante con respecto al resto de la historia y con respecto al día de los hechos. Porque él simplemente veía negro en ese momento, él no recuerda lo que estaba pasando, sabe lo que pasó, pero no lo recuerda con detalles. Así que consideren ese detalle para más tarde. Para ese momento él ya había empezado a caer en una gran depresión, ya no quería existir. Tuvo 2 intentos para quitarse la vida, uno a los 8 años y otro a los 15 años, en los cuales falló y también tuvo una sobredosis de pastillas, realmente no especifican qué clase, e intentó una vez prenderse fuego a sí mismo. Fallando en todos los intentos, por supuesto, como se deben imaginar, porque David sigue vivo. Unos años más tarde, durante el juicio, se declararía que él tenía en realidad un trastorno bipolar y un trastorno de estrés postraumático por todo lo que le sucedió durante su infancia. Y todavía no terminamos, ya que, para peor, a sus 9 años, John trajo a 2 nuevos niños, uno de ellos siendo Eric, el más joven. Según lo que describe David en ese momento, él veía a Eric como un niño tan tierno, alguien muy inocente y muy feliz cuando llegó. Era para él muy adorable. Lamentablemente, Eric comenzó a ocupar el lugar de David frente a John. Y en su joven mente se sintió por un momento liberado, pero a la vez muy culpable, porque justamente le gustaba ser libre de los abusos de John, pero sabía lo que le estaba pasando a Eric, sabía lo malo que se sentía, y aún así seguía sintiéndose aliviado. A la vez, al ser el más grande de entre los 3,
Sentía que debía protegerlos y lo estaba dejando pasar, solamente para vivir más tranquilo él. Lo cual por supuesto causó aún más traumas, causó aún más odio a sí mismo. A todo esto, John por su lado era considerado como un gran padre en la comunidad, se veía normal, cariñoso. Después de todo, era alguien que había decidido adoptar a 3 huérfanos, y sus padres también lo veían así. Como dije brevemente, los 3 chicos se habían mudado a la casa de John en Webster Groves. Resulta ser que cerca de la casa, algunas fuentes dicen que enfrente, otras dicen que en la misma cuadra, vivían los padres de John, los nuevos abuelos de estos 3 chicos. Ellos veían a su hijo como esta persona muy buena, muy cariñosa. Como el resto de la comunidad, pensaban que era un buen hombre. Y justamente que vivieran todos tan cerca hacía que la familia sea muy unida. Los abuelos sí eran personas buenas, sí eran personas que cuidaban a los chicos, pero no sabían nada de lo que pasaba puertas para adentro. Cada 2 semanas, los domingos, toda la familia se reunía, comían juntos y los abuelos los trataban lo mejor posible. Así que David sintió que ellos realmente lo cuidaban y sí los veía como parte de su familia. Pero de a poco David fue separando a su abuela de su abuelo. Leona, su abuela, después de un tiempo siguió siendo muy amable. Ella le había enseñado a cocinar, lo había tratado bien durante todo ese tiempo. Sin embargo, Clifford, el padre de John, era una persona un poco más severa. Y justamente David cuenta algo sobre él que más tarde será muy importante. Cuando Clifford quería castigarlo por haber dicho algo tonto, un leve castigo, lo golpeaba un poco en la nuca. Algo simple, algo que no requería demasiada fuerza, pero aún así dolía porque él tenía en su dedo un anillo bastante grande. Y ese anillo también lo tenía John. Algo que cada vez que le daba un golpe en la nuca, le recordaba a él. Sentía que cada vez que Clifford le pegaba en la nuca, ya fuese a modo de castigo o a modo de chiste, lo estaba haciendo John. Por lo tanto, pasó de ser algo que tal vez podía parecer gracioso a algo muy serio y horrible para todos ellos. David vivió en esa casa con sus hermanos y John hasta los 18 años, cuando tuvo una pelea con él y decidió mudarse, sin dar demasiados detalles a todos sus amigos. Él vivía de casa en casa sin contar realmente por qué había sido la pelea. Durante ese tiempo, Leona le preguntó varias veces qué le pasaba y si estaba todo bien, a lo que David contestaba cada vez que sí, que no le pasaba nada muy grave, sin querer contarle realmente lo sucedido, ya que sabía que como John era su hijo, lo defendería lo más que pudiera. Más que nada porque ella era una persona también muy cariñosa, que no juzgaba al resto. Entonces sentía que si le contaba todo lo que le había hecho John, ella lo negaría y le haría sentir aún peor al respecto. Sabía perfectamente que sería rechazado por sus abuelos si les contaba eso. Así que, dado todo este contexto, es que llega el 4 de febrero de 1996. David se metió a la casa de sus abuelos sin su permiso mientras ellos estaban en la iglesia y almorzando. Ninguno sabía que David estaba ahí esperándolos, así que cuando llegaron a la casa no se esperaban la discusión que tendrían. Cuando se reunieron comenzaron a hablar y pronto a discutir, lo que llevó a que David los asesinara. Sinceramente, él dice en el documental que no recuerda exactamente qué pasó o cómo pasaron los hechos, simplemente que todo se puso en negro, que él no recuerda con detalles cómo hizo cada cosa, pero el crimen fue brutal. Lo que más recuerda son pedazos de la conversación. Sabía que ellos habían empezado a hablar acerca de John y que probablemente estaban diciendo algo que no le gustaba. Después recuerda también pedazos de la pelea, y lo último que sabe es que se despertó mirando a la pared y con Clifford tirado al lado suyo cubierto de sangre. Después miró a un costado y también estaba en el suelo Leona, tirada, cubierta de sangre. Por más que él no recordaba punto por punto lo que había pasado, sabía que había hecho todo eso, sabía que él era el culpable, así que en ese momento se escapó y al día siguiente volvió a confesarle a la policía lo que había pasado, recreando también todo lo que recordaba. Los cuchillos, que serían las armas del crimen, salieron de la cocina, eran cuchillos completamente normales, los cuales él agarró para apuñalar a sus abuelos. Él había confesado, las armas estaban en la escena del crimen, así que todo estaba dispuesto para llevarlo a juicio. Así que en 1997 fue juzgado por el doble asesinato de sus abuelos por homicidio en primer grado. Como dije al principio, fue condenado a pena de muerte, lo que quiere decir que cada persona del juzgado debe estar de acuerdo con esto, debe ser unánime. Tomó varias horas decidir lo que pasaría hasta que por fin
todos resolvieron que él debía ser condenado a muerte. Por supuesto que al ver más de 20 puñaladas en los cuerpos, al ver la cantidad total de cuchillos que se usó, que fueron 5, la primera impresión del crimen es que fue algo terrible. Y para peor, la razón por la cual tuvo que usar diferentes cuchillos es porque cada vez que lo clavaba lo hacía tan fuerte que se quedaban las hojas dentro de los cuerpos. Lo que quiere decir que tenía que volver hasta la cocina e ir de vuelta hacia sus abuelos, cosa que hacía parecer que él tenía mucho odio hacia estas personas, cuando en realidad no era hacia ellos, sino más bien hacia su padre adoptivo. Sin embargo, nada de lo que dije acerca de su vida fue tomado en cuenta. Su abogada no usó su pasado en ninguna parte del juicio para defenderlo. Así que la gente solamente tenía para ver lo que él había hecho en contra de sus abuelos sin ninguna clase de contexto. Fue doblemente condenado y además sentenciado a cadena perpetua por el robo y la acción criminal con arma que había realizado. En definitiva, no lo iban a dejar salir de la cárcel incluso si se levantaba lo de la pena de muerte. En 1998, un año después, las convicciones respectivas fueron confirmadas, así que la condena seguía en pie. Hasta ese momento él sería condenado, sin embargo la gente que lo conocía de cerca sabía que había un razonamiento detrás de sus acciones, o más bien algo que explotó después de muchos años de abusos. Durante ese primer juicio poco se usó de todo esto y creo que el mayor fallo dentro de su vida fue el pedir ayuda a gente que no lo ayudó en lo más mínimo. Y realmente él pidió muchas veces ayuda. Él intentó muchas veces salir de esta situación y todos los adultos en su vida le fallaron. Desde el principio él había sido lastimado por cada persona que debía cuidarlo. Sin embargo, Rita Reams, quien fue su madre adoptiva durante 6 meses, dice que cuando lo rescataron a los 6 años no era violento, no expresaba el dolor que sentía de esa manera. Y que posiblemente de haber seguido una vida parecida a esa, con una familia responsable, hubiera progresado en lugar de terminar como lo hizo a los 18 años. Según ella, la abogada de David, quien tenía su número, no tomó su testimonio en ninguna parte del caso. Además, ella estuvo presente durante todo el juicio, ella estuvo presente hasta la sentencia y jamás se nombró lo que ella había visto. En resumen, ella tenía una lista de testigos y jamás llamó ni a uno de ellos. Para los 18 años, David le había confesado a varios amigos, a varias personas cercanas, lo que le había pasado y otras personas que entraban a la casa sabían que algo sucedía dentro. Uno de los testigos más cercanos era Jason Kingdon, un amigo que estuvo dentro de esa casa, que conocía a John y que junto con David descubrió algo que pudo haber sido usado en el juicio, pero que no lo fue. En sus palabras, medio año después de conocer a David, se dio cuenta de que algo andaba mal. Puertas para afuera, John parecía ese padre cariñoso, ejemplar, deportista que todo el mundo veía, y puertas para adentro, los hijos que él decía cuidar ni siquiera salían de sus habitaciones, no porque él se los prohibiera, sino más bien porque no querían salir y tener que verlo. Tan malo era que estos chicos se quedaban dentro de sus habitaciones sin siquiera salir del baño. Cada vez que tenían que ir, lo hacían a través de la ventana. La situación era muy grave y Jason sabía que esto no era normal. Pero el gran descubrimiento se produjo a sus 15 años, edad que les recuerdo, él trató de quitarse la vida. David y Jason estaban en el cuarto de John buscando algo cuando se encuentran en su mesita de luz, la que estaba, por cierto, al lado de la cama, una foto Polaroid. Esta foto tenía el cuerpo de alguien, un menor de edad. Se podía ver su torso, sus piernas, sus partes íntimas y hasta el cuello, sin mostrar la cara. Era un adolescente o preadolescente por cómo se mostraba en la foto, y también había una mano sosteniendo sus partes íntimas. Esta mano era extremadamente reconocible por un anillo en particular. El anillo que les conté que John tenía todo el tiempo en su mano. Esta foto era imposible de refutar. Cualquier persona que la viera sabría que era la mano de John tocando a un menor. Así que los dos fueron hasta la comisaría esperando que por fin todo eso terminara, esperando que David pudiese ser liberado de todo esto. Sin embargo, cuando llegaron, los planes cambiaron absolutamente. Una vez que llegaron y le mostraron la foto a la detective a cargo, ella los miró con una cara de miedo increíble. Le dijo a Jason que se fuera a otra habitación y se quedó hablando con David. Básicamente le dijo que no lo ayudaría, que no se podía hacer nada
y que se fuera. Jason vio en la cara de David la desilusión, la furia que tenía y la esperanza que se había ido completamente. Justamente me parece que en ese momento él pasó a querer quitarse la vida, probablemente haya sido ese el detonante de todo esto. Era la última persona a la cual podían recurrir y encima tenían pruebas de lo que estaba pasando. Y esa persona les falló. Les dijo que no se podía hacer nada, que se fueran. ¿Qué más quedaba por hacer? David tenía que seguir viviendo en esa casa junto a John. Le devolvió la foto, le dijo que se fuera. David se fue y la situación quedó ahí. Por otro lado, entonces tenemos un testimonio que sería también muy importante en el segundo juicio, que es el de Cecil Skrodowski. Cecil dijo nunca haber visto a John tratar mal a David o a sus hermanos, ni tampoco abusar de ellos. Sin embargo, no era porque esto no pasara, sino más bien porque cada vez que ella estuvo en esa casa, John más bien trataba de abusar de ella. Cecil iba a una escuela en la cual John era profesor de computación. La gente ahí lo veía como una buena persona, como un hombre atractivo, muy cuidadoso con los niños, así que evidentemente a muchas personas les gustaba. Un día Cecil huye de su casa porque tenía problemas con su familia, ellos le pegaban, e intenta refugiarse en la casa de John, quien la trataba diferente en realidad a como lo hacía con sus hijos adoptivos. John esperaba que los chicos se fueran a dormir para volver al living y comenzar a tocarla. Recordemos, ella era menor de edad, no tenía a nadie quien la protegiera, y entonces lo veía a él como una persona de la cual supuestamente estaba enamorada. Ella creía que se había enamorado y por lo tanto creía que todo eso estaba bien. Esto siguió hasta que Cecil se comenzó a interesar en David. Durante un tiempo fueron novios hasta que tuvieron un hijo. Una vez que este hijo nació, se mudaron juntos. Sin embargo, David no estaba preparado para ser padre, no estaba preparado para tener una familia, por más que su hijo Seth fuera lo que más amaba en ese momento. Hasta ese punto, él no había sido tratado profesionalmente, así que todavía sigue teniendo todos esos pensamientos horribles sobre su vida. Cecil trabajaba y estudiaba mientras David solamente fumaba y tomaba constantemente. No hacía mucho para cuidar a su hijo, así que ella terminó separándose y alejándose de él. Cosa que en realidad a David no le sentó para nada bien. Era la última persona que lo había dejado, que se había separado de él, y supongo que no podía soportar más abandonos. Así que ese mismo año es cuando ocurren los hechos. Todo esto fue como una escalera de sucesos que fueron cada vez yendo más y más lejos hasta que de repente colapsó. Pero David sigue vivo a pesar de haber sido condenado a muerte. Y eso fue porque 6 años después del juicio, unos abogados federales revisaron el caso nuevamente. Se decidió entonces que sería un nuevo juicio donde se contara toda su vida completa, con el contexto bien hecho. Su nueva abogada trató todos los informes sociales que hubo durante su infancia, que hablaban de un posible abuso sexual, de hecho, cosa que debería haber alarmado a varias personas. Se habló de lo mucho que le fallaron los servicios sociales, las distintas escuelas a las cuales fue y policías a los cuales pidió ayuda. Gracias a todo lo que se hizo nuevamente en ese juicio, a todas las personas que dieron testimonio y los buenos abogados que tuvo, que se le sacó la condena de muerte. Sin embargo, cambió a una condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que quiere decir que pasará toda su vida en prisión sin salir bajo libertad. Luego de todo este nuevo proceso judicial y de muchos años de pensar, logró recordar qué es lo que hacía ese día de la muerte de sus abuelos en su casa, qué es lo que lo había llevado a cometer ese crimen. Él en realidad ya estaba harto de todo lo que había pasado en su vida y pensaba finalmente contarle a sus abuelos. Supuestamente él estaba preparado para lo que pasaría, pero al parecer no. Comenzó a confesarles lo que John había hecho, lo negaron. Se negaban a hablar del tema, no querían saber nada acerca de eso y querían que David se callara, cosa que no hizo. Esto él lo sabía, él sabía que eso iba a pasar porque, como dije antes, era su hijo de quien estaban hablando y por supuesto que se negarían a creer eso. Así que en ese momento en el cual estaban negándose a creerle, él los atacó. Fue entonces cuando explotó todo lo que le había pasado en la vida, los hechos recientes, la desconfianza en todo el mundo. Las últimas personas que realmente le quedaban, las últimas personas a las cuales podía confiarles ese secreto, no querían creerle. Ahora, ¿es justificativo eso para matarlos? No. No lo es, evidentemente no. Además, pudo haber esperado un rato, llevarse mal con ellos un tiempo y que después
recapacitaran, porque la verdad es que la reacción que tuvieron era completamente normal. Pero aún así no cambia que en realidad él no hubiese querido atacarlos a ellos, sino más bien a su abusador. Finalmente, Sean Barnett murió en el 2017 sin cargos, nunca pagó haber abusado de sus 3 hijos y su mejor amigo a día de hoy lo sigue defendiendo, diciendo que él era la persona que más lo conocía, que lo conoció por casi 50 años y que cómo podían pensar algo tan malo de él, pero realmente las personas que lo conocían eran quienes vivían con él, sus hijos adoptivos, así que ellos en realidad tienen la palabra final con respecto a qué era lo que pasaba ahí, no su mejor amigo, no importa por cuántos años lo hubiese conocido. David, sin embargo, dice que a día de hoy él perdonó lo que le hizo Sean y sabe que debe estar en la cárcel por lo que le hizo a sus abuelos. Sin embargo, también reconoce que quiere seguir viviendo, que está muy agradecido de seguir con vida y que además espera algún día poder tener libertad condicional. La conclusión de todo esto, junto con mi opinión, es que es difícil determinar si podría salir de la cárcel o no. La realidad es que mató a 2 personas inocentes. Él mismo lo dice. En ningún momento estas personas lo maltrataron, eran de hecho la única familia que le quedaba, y sin embargo no podemos evitar hablar de lo que le pasó en la vida, de lo mal que fue tratado, del constante abuso y de que nadie haya querido ayudarlo. No puede ser que ningún adulto alrededor suyo no haya comprendido lo que estaba pasando, y sigo sin entender realmente por qué la oficial de policía se negó también a darle ayuda. No lo comprendo a día de hoy, no sé si tendría miedo de Sean, pero tampoco lo ayudó, ni la escuela, ni servicios sociales, nadie. ¿Es su culpa no haber recibido ayuda? No. Tampoco es la culpa de los abuelos. Cometió un crimen horrible, pero ya pasó muchos años en la cárcel. Pero bueno, es muy difícil determinar esto, pero si alguno de ustedes piensa que él debería salir con libertad condicional de la cárcel, pueden firmar abajo una petición que estuvieron haciendo a partir de que se conoció la historia, pero de vuelta, realmente no sé qué pensar. Él puede ser una amenaza para la gente que tiene alrededor, pero a la vez con tratamiento psicológico creo que puede ser parte de la sociedad. Realmente me pongo en el lugar de él y sinceramente siento que tendría mucha impotencia por mi situación. Que no te ayuden en lo más mínimo, que no te crean, que no quieran hacer algo por vos es terrible, más que nada teniendo a tantos adultos que debían cuidarte y no lo hicieron. Y es entonces cuando se vuelve una situación bastante terrible. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Y sin nada más que decir, acá se termina el video. Acá están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Lo aprecio muchísimo y también aprecio muchísimo a todos los que me ven por YouTube, a todos los que dejan comentarios, los que corren a ver los videos cada vez que entra la notificación cuando YouTube la manda. Realmente lo aprecio muchísimo. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.